En la inmunidad hablamos de lo que era inmunidad innata, adaptativa, en cuestiones como muy generales. Y hablamos de los órganos en los cuales pues van a tener como mayor presencia unas y otras. Ahorita, algo que es bien importante y con lo que ustedes van a estar encontrándose a lo largo de su lectura en inmunología, es este factor que es súper importante para el efecto de las células del sistema inmunitario, que se llama circulación inmunitaria, que bueno, pues es como esa magia que tienen estas células de poder migrar a lo largo de todo el organismo y poder determinar en qué áreas se deben de establecer y en qué áreas y en qué punto tienen que retirarse del sitio de la inflamación. Vamos. Ok. Entonces, sabemos que, bueno, pues recordando un poquito las células del sistema inmunitario innato, pues principalmente son neutrófilos, monocitos, etcétera, las células dendríticas, que van a migrar hacia los sitios de la inflamación, ¿no? Hacia los sitios donde hay, puede ser un proceso infeccioso, puede ser una inflamación desencadenada por alguna otra circunstancia, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que, bueno, pues todas estas células van a estar circulando, van a viajar, van a entrar incluso a los ganglios linfáticos que aquí se les ejemplifica. Vamos ahorita a ver cuáles son las características que tiene que haber en estas regiones para que las células decidan permanecer ahí hasta el punto en donde puedan tener contacto con el antígeno para el cual fueron entrenadas. Entonces, esta migración de los leucocitos desde la sangre hacia los tejidos va a ocurrir a través de un sitio muy específico de los vasos, que se llaman vénulas postcapilares. Entonces, vamos a ver que estos van a ser sitios muy específicos en donde vamos a tener una mayor expresión de ciertas moléculas de adhesión, como de pegamentos especiales, que nos van a favorecer el que los leucocitos puedan adherirse más fácilmente a estas zonas. ¿Sí? Y bueno, pues también para que esta situación se pueda llevar a cabo, pues vamos a depender mucho de la presencia o no de ciertas citocinas. ¿De qué va a depender? Bueno, el que las células del sistema inmune decidan, nuestros leucocitos decidan migrar en determinados sitios, bueno, pues de lo que comentábamos la clase anterior, de ciertas moléculas de adhesión o ciertos pegamentos que se llaman selectinas, que van a tener la facultad de unirse estos pegamentos a ciertos carbohidratos. Recuerden que la membrana celular pues va a tener una cubierta externa de azúcares o de carbohidratos y que nos van a favorecer la adherencia con estas moléculas de adhesión. Estas moléculas de adhesión pues las vamos a encontrar tanto en lo que son las células endoteliales, activadas, que bueno, pues van a expresar estas moléculas, y bueno, pues en los leucocitos. Las que encontramos en las células endoteliales son principalmente la E-selectina y la P-selectina. Las L-selectinas principalmente pues las vamos a encontrar aquí adheridas a los leucocitos. Si hacemos un acercamiento aquí en esta imagen, vamos a ver aquí en blanco les están ejemplificando lo que son las células endoteliales. Y vamos a ver cómo empiezan a expresar unas pequeñas moléculas en su superficie. Este es el vaso sanguíneo y digamos que, bueno, pues bajo ciertos estímulos, bajo ciertas citocinas, estas células pues despiertan, expresan estas pequeñas moléculas. Y todos estos leucocitos que están circulando en el torrente sanguíneo, pues también van a tener unos ligandos, unos sitios de anclaje para estas moléculas de adhesión. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos como el leucocito que va migrando
bajo el influjo de ciertas quimiosinas y de estas moléculas de adhesión llamadas selectinas, va a comenzar a tener como una cierta atracción, se va a acercar a lo que son las células endoteliales y se va a adherir a estas células endoteliales hasta el punto en el que prácticamente rueda sobre el endotelio. Y ahí tiene la facultad de hacer lo que conocemos como diapéresis, ya migrar a través del endotelio para poder llegar al sitio de la inflamación. ¿De acuerdo? ¿Queda claro hasta aquí? Sí. Bueno. Sí, Ok. Ok, entonces, para que se adhieran, para que exista esta adhesión, pues es importante pues que haya un ligando. Entonces, si nosotros vemos por aquí la superficie de los leucocitos que está aquí ejemplificada en azul, y por otro lado, la superficie de las células endoteliales, pues vamos a ver que hay sitios como muy específicos de anclaje, no se adhieren como en forma aleatoria, sino que tienen sus ligandos muy específicos para poderse adherir. ¿De acuerdo? Entonces, en las células endoteliales, pues vamos a tener estas moléculas de adhesión intracelular. Y en los leucocitos, pues vamos a tener ciertos ligandos, que vamos a llamar ligandos de integrinas, que bueno, son también moléculas de adhesión, que van a favorecer la adhesión de los leucocitos con el endotelio activado. ¿Sí? Este es un paso importantísimo. Acuérdense que primero se tiene que pegar, luego empieza a rodar y después puede migrar. ¿Sí? Hay ciertas quimiosinas que, bueno, no van a estar como tal pegadas al endotelio, pero que van a influir importantemente en la expresión de estas moléculas de adhesión. Dentro de estas encontramos el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, que son muy importantes cuando hay un proceso inflamatorio. Entonces, ante la presencia de estos, se van a expresar estas moléculas de adhesión para que se favorezca la migración. Entonces, aquí vemos que, bueno, pues vamos a tener ciertas integrinas que van a ser de baja afinidad y algunas otras que van a tener ensamblajes mucho más fuertes, que son las que conocemos como de alta afinidad. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo aquí tenemos uy, déjenme quitar esto. Ay. Muy bien. Entonces, fíjense cómo estos cuadros que les pone el Abbas a mí se me hacen como muy claros, porque les ponen incluso la separación entre, bueno, la familia de las selectinas, de las que les estoy comentando en este momento, la P y la E, que como les digo, no me crean mucho, pero es importante que lo lean. Estas las vamos a encontrar, la localización de estas selectinas, pues va a estar en la pared endotelial, bueno, en el endotelio propiamente, en las células endoteliales, y va a haber ciertos factores que van a activar la presencia de estas selectinas. En el caso de la P-selectina, pues va a estar más favorecida su activación por la presencia de ciertas sustancias como la histamina, la trombina, etc. Fíjense cómo la E-selectina va a estar más favorecida su presencia ante el contacto con ciertos factores como el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. ¿No? Y aquí, bueno, les ponen incluso los ligandos, ¿no? Al expresarse esta molécula en el endotelio, pues va a favorecer la adherencia de estas células a través de ciertos factores. Lo mismo ocurre en el caso de los leucocitos, que también van a expresar sus integrinas, y bueno, aquí les ponen específicamente los ligandos hacia los cuales se van a adherir, ¿no? Entonces aquí vemos lo que les comentaba de las citocinas, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1.
cuya presencia es indispensable para la expresión de estas selectinas y también es indispensable para la activación de los macrófagos, ¿sí? Para que estos puedan activarse y, bueno, favorecer la fagocitosis. ¿De acuerdo? Todas estas quimiosinas pues van a ser como un medio ambiente que va a ir atrayendo todas estas células hacia el sitio de la inflamación para combatir al virus. Como les digo, bueno, de repente nosotros escuchamos mucho estos conceptos, pero es importante jalarlos hacia la clínica, que finalmente nosotros pues vamos a ver pacientes, ¿sí? Algunos de ustedes se van a dedicar a básica y pues van a ver las células, pero pues bueno, los que nos dedicamos a la clínica, pues hay que tratar de jalar toda esta información hacia la base clínica. Y vamos a ver que, bueno, hay algunos pacientes que pueden tener deficiencias, los que llamamos deficiencias de adhesión leucocitaria o deficiencias de LAD. Bueno, más bien LAD se llama, deficiencia de adhesión leucocitaria, ¿no? Y hay dos variantes, principalmente la LAD1, el LAD2. ¿En dónde va a encontrarse el problema? Pues vamos a tener ciertas deficiencias en el gen CD18 que va a codificar la unión, la subunidad beta, precisamente de esto. Entonces, hay pacientes que genéticamente están determinados para tener deficiencia de algunas de estas integrinas y pues ustedes qué se imaginan que puede ocurrir en estos pacientes que no pueden adherir a estos leucocitos, que estos leucocitos por consiguiente no pueden migrar al sitio de la inflamación. ¿Qué crean que pueda ocurrir? Aquí se los pongo en la diapositiva. Pues Aquí. el patógeno ataca a las Infec- infecciones bacterianas y fungicidas recurrentes. Claro, sí. Entonces, obviamente, los pacientes que no pueden montar adecuadamente una respuesta, pues van a tener más propensión a cierto tipo de infecciones. Entonces, cuando de repente ustedes se topen con un paciente con infecciones, algunos de estos sí tienden a ser infecciones muy, muy graves. Cuando es algo como muy, muy recurrente, pues hay que estudiar estos pacientes que no tengan algún tipo de deficiencia. Tenemos, bueno, pues las quimiosinas que ya comentábamos anteriormente, y hay algunas que son muy, muy características, que son proinflamatorias, como es la interleucina 1, la interleucina 17 y el factor de necrosis tumoral. Y bueno, vamos a ver que hay ciertos receptores muy, muy específicos para estas quimiosinas. ¿De acuerdo? Hay detalles ya muy puntuales que ya son más de posgrado, no me estoy deteniendo tanto, pero sí es importante que tengan como un panorama general, ¿no? Entonces, bueno, las funciones propiamente de las quimiosinas, pues son en la inflamación, nos van a ayudar a reclutar estos leucocitos circulantes, van a tener relación con el desarrollo de los órganos linfoides, y van a regular este tráfico que comentábamos de los linfocitos, porque pues van a favorecer la expresión de las selectinas, ¿de acuerdo? Y de las integrinas, y van a ser muy importantes también para el proceso de migración de las células dendríticas. Acuérdense que dentro de todas las células presentadoras de antígeno, las estrellas de todas ellas son las células dendríticas, ¿de acuerdo? Y bueno, también estas quimiosinas van a influir para que éstas puedan migrar desde los sitios de la infección hacia los ganglios linfáticos. ¿Qué es lo que hacen las células dendríticas? Bueno, pues lo agarran una parte de este agente patógeno y lo llevan directamente al ganglio para que ahí se pueda inducir la maduración de los linfocitos que se requiera para montar adecuadamente la respuesta. Entonces aquí vemos que hay diferentes tipos de quimiosinas, los van a ver determinados con estas letras CCL3, CCL, CCR, CXC, son dependiendo del grupo, son 4 grupos principalmente, CXCR2, y estas van a estar expresadas en diferentes estirpes celulares. No quiero que se aprendan esto, quiero que sepan dónde están, porque lo van a estar leyendo durante el texto, pero es importante que sepan que, bueno, pues para todas estas quimiosinas vamos a tener receptores específicos para estas quimiosinas dentro de la superficie de diferentes células. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si queremos complicar un poquito aquí más el asunto, pues vamos a ver todas las quimiosinas.
Algunas en principio tuvieron otro nombre, posteriormente entraron ya como una categoría más generalizada y sabemos que, bueno, cada quimiosina pues va a tener su receptor, ¿de acuerdo? Que van a estar localizados pues en diferentes estirpes celulares. Una característica que tienen los linfocitos es que, bueno, van a tener la facultad de poder estar circulando a través de todo los ganglios linfáticos y los vasos sanguíneos y linfáticos, ¿no? Entonces, estamos hablando del sistema inmunitario innato, pero dentro de este proceso de circulación es importante tener el conocimiento de que los linfocitos T y los linfocitos B pues también van a tener esta capacidad de estar circulando. ¿Cómo van a llegar a los ganglios linfáticos? Bueno, pues sabemos que aquí hay están estos vasos con esta característica, las vénulas de endotelio alto, a través de los cuales, pues bueno, estos linfocitos T van a poder migrar, salir del vaso sanguíneo para ver si encuentran el agente patógeno o el antígeno para el cual fueron diseñados. Aquí fíjense cómo les representan los dos tipos de linfocitos. Un linfocito que lo conocemos como navy o como inocente o como recién nacido, por decirlo de alguna manera. Y un linfocito T, que ya se los ponen aquí de un color rojo más oscuro, que es cuando ya está activado. Entonces, bueno, todos estos navy van a estar viajando por todo el tejido linfático y hasta el punto en donde, bueno, cuando entra algún proceso infeccioso, algún microbio de tejidos periféricos, bueno, va a ser reconocido por las células dendríticas o por alguna célula presentadora de antígeno y va a ser presentado a los linfocitos. En el punto donde el linfocito tiene contacto con el antígeno específico para el que fue diseñado a través de las células presentadoras de antígeno, en ese momento este linfocito navy queda activado. Se desencadena una serie de respuestas adentro de la célula que lo activa. En ese punto, este linfocito T puede migrar a través de todos pues, los vasos sanguíneos del conducto torácico. Puede pasar hacia el torrente sanguíneo a través de la cisterna de Beckett y viajar para distribuirse y para poder llegar más fácilmente hacia el sitio de la inflamación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que va a haber ciertos receptores y ciertas citocinas que nos van a favorecer la activación o la presencia o no de memoria. Sabemos que el CCR7, la presencia del CCR7, nos va a favorecer un incremento en la memoria de los linfocitos T. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, que va a haber la expresión de ciertos ligandos para la localización o la ubicación de todos estos linfocitos. Entonces, vamos a ver que, bueno, para que estas células, fíjense aquí cómo hay una diferencia muy importante entre lo que serían los linfocitos T navy y los linfocitos T activados, ya sean efectores o de memoria. Aquí vamos a ver que ellos van a expresar en su superficie, dependiendo el estado en el que estén, diferentes receptores, que los llaman receptores o homing receptor, que van a ser los que nos van a determinar en dónde se va a ubicar el linfocito T, dependiendo el contacto con los ligandos que tenga a través de las células endoteliales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una célula T navy pues va a expresar en su superficie estas selectinas, la L-selectina, CCR7, la FA1, que van a ser diferentes de las que va a expresar el linfocito T activado, que bueno, ya el activado va a expresar los ligandos para las selectinas E y P para poder tener más facilidad de adherirse al endotelio en el sitio de la inflamación. Y estas otras selectinas que ya habíamos comentado previamente. Entonces,
Pues bueno, fíjense cómo aquí, por ejemplo, para que el linfocito el linfocito T nevi pueda andar migrando de ganglio linfático en ganglio linfático en la búsqueda de su antígeno, pues va a expresar una buena cantidad de L-selectina que se va a adherir a este ligando, al PNAD, que vamos a ver que bueno, pues va a poder ser expresado en las células de endotelio alto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues si el linfocito T nevi no interacciona con el antígeno, pues va a abandonar el ganglio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues llega el linfocito, si no hay un estímulo, no hay un contacto como tal, no hay una activación, pues bueno, pues por un gradiente químico va a terminar yéndose del ganglio, ¿no? Ay, perdón. En la búsqueda de otro ganglio u otro sitio donde pueda llegar a tener contacto el linfocito con su antígeno. Entonces aquí vemos, por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, los linfocitos T nevi que van a tener una baja expresión del receptor de S1P. Entonces, ¿qué es lo que les va a permitir esta baja expresión del SR1P? Pues permanecer aquí. Pueden permanecer varios días en este ganglio en la espera del antígeno para el cual fueron diseñados. Si de repente pues tenemos un reconocimiento del antígeno y por consiguiente pues la activación de este linfocito, pues bueno, en ese punto al paso de los días va a nuevamente expresarse el receptor de C1P y pues por atracción química, pues bueno, este S1P receptor va a migrar hacia donde encuentre un gradiente mayor de S1P, que es esfingolípido 1-fosfato, y en donde encuentre mayor concentración de el S1P, pues va a migrar y de esa manera va a lograr salir del ganglio linfático. ¿De acuerdo? Lo mismo va a ocurrir en dado caso de que no haya un reconocimiento del antígeno. Y en ese punto, pues bueno, al paso de ciertos días, que bueno, cuando no hay como tal un reconocimiento, es más fácil que exprese mucho más rápido sus receptores para que pueda salir de ese ganglio incluso en minutos u horas después de haber ingresado. Entonces, fíjense cómo la célula T efectora puede permanecer activada. Más bien, la célula T activada puede permanecer en el ganglio muchos más días. La célula T nevi que no ha tenido reconocimiento del antígeno, pues bueno, rápidamente nos va a expresar el S1PR1 para poder salir de ese ganglio. O sea, quiere decir ese ganglio no es el lugar donde ella va a poder ser estimulada. Y sabemos que, bueno, así como ocurre, como lo observamos en los linfocitos T, pues también va a ocurrir a nivel de los linfocitos B. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver aquí cómo los linfocitos B pues van a migrar igual a los ganglios linfáticos, igual pueden ser activados. En el punto en donde son activados, pues van a generar células plasmáticas o plasmablastos, lo van a ver como tal en la literatura, y por otro lado pueden generar células B de memoria. Entonces, estas células, bueno, pueden salir de los ganglios linfáticos también por estos gradientes químicos que yo les estaba comentando, y pues bueno, pueden, en el caso de ser células plasmáticas, bueno, pues pueden migrar ya sea al sitio de la inflamación o al sitio de la infección para comenzar a producir adecuadamente la inmunoglobulina que se requiere en ese sitio. Sí, este plasmablasto puede hacer un switch en la producción de diferentes tipos de inmunoglobulinas
Por ejemplo, puede ser una célula plasmática productora de inmunoglobulina G, o bien una célula plasmática productora de inmunoglobulina A, que es el anticuerpo que vamos a encontrar mucho más frecuentemente en las mucosas. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta aquí? Sí, doctora. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna duda nos detenemos. Eso básicamente es nada más como para que entiendan cómo van migrando, cómo deciden hacia dónde dirigirse los leucocitos. Ya vamos a hablar propiamente de lo que es inmunidad innata y posteriormente de lo que es el complemento. La inmunidad innata, bueno, vamos a ver que está constituida por diferentes tipos de células y moléculas solubles. Acuérdense de este factor celular que comentábamos o estos factores humorales de la inmunidad innata, ¿sí? Entonces, vamos a ver que, bueno, pues la función principal es evitar la invasión por parte de microbios. Van a constituir, pues, una defensa temprana. Es la primera que va a estar activada en el momento de una infección. Y bueno, dentro de la inmunidad innata, pues tenemos defensas físicas, químicas y barreras, que vamos a encontrar en las barreras epiteliales, como por ejemplo en la piel, ¿no? Y en todo tipo de mucosas, como la mucosa digestiva, respiratoria, etcétera, cuya función, pues bueno, va a ser tratar de bloquear la entrada de todos estos microorganismos. ¿De acuerdo? Entonces, van a tratar, así como de bloquear la infección propiamente, otras de las funciones van a ser eliminar las células dañadas, favorecer el proceso de reparación tisular que comentábamos, bueno, no solamente arman la guerra, sino que dejan limpio, ¿de acuerdo? Y también va a ayudar a estimular las respuestas inmunitarias adaptativas e influir incluso en el tipo de respuesta que se requiere para eliminar propiamente a ese antígeno. Entonces, aquí vemos que, bueno, dentro de los dos principales tipos de respuesta del sistema inmunitario innato, que nos van a proteger contra los microbios, pues es la inflamación propiamente o la defensa antiviral. Recordemos ciertas diferencias que son muy, muy claves entre lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Entonces, acuérdense que la inmunidad innata, pues siempre va a actuar de la misma manera, ¿de acuerdo? Es una respuesta inmediata que no requiere una memoria, o sea, que siempre va a actuar de la misma manera, ¿de acuerdo? Digamos, si hablamos, por ejemplo, de la policía, pues bueno, ya sabemos que el policía de tránsito, pues nos va a extender una multa, pero finalmente si esto ya requiere un juicio, pues ahí ya requiere la inmunidad adaptativa, entonces ya ahí establecer como las reglas bajo las cuales se debe establecer ese juicio. Entonces, la inmunidad adaptativa pues obviamente requiere un background más amplio, ya requiere una exposición previa y tardía para lograr una mejor respuesta con cada exposición. Sabemos que la inmunidad innata siempre va a tener incluso la misma magnitud, la inmunidad adaptativa no, se va a ir especializando y va a ir potenciando, va a ir haciendo esta respuesta mucho más fina para poder exterminar a la gente con con el mínimo proceso de inflamación. Recordemos que, bueno, la innata no genera memoria, la adaptativa sí nos va a generar memoria. El tiempo de memoria que nos genera, pues varía dependiendo del estímulo. Y sabemos que la inmunidad innata se va a limitar a un grupo de estructuras moleculares que va a ser aproximadamente de 1000. Sin embargo, la inmunidad adaptativa no, o sea, la inmunidad adaptativa nos va a reconocer millones, se pone 10 a la 7 de antígenos microbianos e incluso no microbianos. O sea, el rango de actuación de la adaptativa es muy, muy amplio. Sabemos que, bueno, pues todas estas inmunidades, como lo comentábamos en la clase anterior, pues han ido evolucionando a lo largo de la evolución de los organismos vivos y sabemos que, bueno, pues primero comenzó a evolucionar las estrategias de defensa de la inmunidad innata y posteriormente ya a partir de los vertebrados, pues es donde empezamos a observar un proceso evolutivo de inmunidad adaptativa. ¿Sí?
¿Qué es lo que van a reconocer estos receptores de la inmunidad adaptativa? Pues bueno, van a reconocer básicamente dos tipos de patrones, ¿no? Patrones moleculares asociados al patógeno, que, bueno, ¿a quién van a pertenecer? Si yo les digo este nombre, les digo siempre utilicen como la lógica para que no se pierdan. Si yo les digo, bueno, sustancias microbianas que estimulan la inmunidad innata son compartidas por distintas clases de microbios y se llaman patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar estos PAMPs? ¿En la inmunidad innata o en los patógenos o en los invasores? ¿En los patógenos? Exacto, perfecto, sí. Los PAMPs van a pertenecer al patógeno, ¿sí? Van a pertenecer a las bacterias, a los hongos, a los parásitos, etcétera. Estos van a pertenecer al patógeno, ¿de acuerdo? Y por otro lado, otro de los, bueno, dentro de estos PAMPs vamos a tener diferentes variantes que, bueno, pueden ser ácidos nucleicos, lípidos de la pared celular, carbohidratos y proteínas, pero tenemos otros patrones que también van a ser reconocidos por el sistema inmunitario innato, que bueno, van a ser los DAMPs, que es prácticamente en un medio ambiente estéril, es decir, que no hay como tal un proceso infeccioso, pudiera ser. También va a haber reconocimiento de todas estas células que están teniendo algún proceso de daño, ¿de acuerdo? Por eso se llaman DAMPs, que son patrones moleculares asociados al daño, ¿de acuerdo? Y bueno, pueden coexistir ambos en el mismo sitio de la inflamación, pero bueno, la inmunidad innata nos puede reconocer ambos tipos, ¿de acuerdo? Entonces, propiamente estos, por ejemplo, DAMPs, pues puede ser el ácido úrico, ¿no? Y no es como tal perteneciente a un organismo patógeno, pero pues es algo que no debe de estar ahí y que nos va a favorecer inflamación, que lo vemos, por ejemplo, en la gota, ¿no? O en el caso del cáncer, ¿no? O sea, las células